Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad trabajaremos con el teorema de Rolle desde el punto de vista geométrico y demostraremos su enunciado. Comenzamos entonces teniendo en cuenta las características geométricas que presenta el teorema de Rolle. En primer lugar, necesitamos establecer ciertas características de la función en el cual va a ser factible este teorema. En este caso, debemos tener una función que sea continua en un intervalo cerrado AB. Por otro lado, la función será derivable en el intervalo abierto AB. Y una condición sumamente importante, que es lo que le da la característica a este teorema, es que la función en los extremos del intervalo en el cual se trabaja, es decir, f de A y f de B, tienen el mismo valor, es decir, mismas imágenes. Entonces, dadas esas condiciones, podemos encontrarnos, por ejemplo, con esta primera situación que ustedes prestan atención. En primer lugar, es importante tener en cuenta que es una función continua, no presenta picos, por lo tanto es derivable. En este caso en particular pareciera que es una función cuadrática. Y por otro lado, el valor de f de A y f de B es el mismo. Entonces, al reunir las características, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? Que dentro de ese intervalo se encuentra algún punto, como en este caso podemos ver que es C, en el cual la recta tangente es horizontal. Más precisamente, presenta un extremo relativo y además absoluto en el valor de C, reuniendo la condición para la existencia de extremo de que su recta tangente sea horizontal, es decir, que su primera derivada sea igual a 0. Por lo tanto, entonces, tenemos un punto dentro del intervalo en el cual la tangente es horizontal. Puede ocurrir también que la función sea de esta manera. También reúne las condiciones, es decir, también es una función continua, derivable en el intervalo AB, f de A y f de B tienen el mismo valor, y en esta oportunidad podemos ver que ya tenemos dos puntos dentro del intervalo en el cual la recta tangente es horizontal, es decir, presenta un mínimo y un máximo en el cual reúne las condiciones de que su primer derivada sea 0, por lo tanto la recta tangente es horizontal. Entonces, podemos tener un punto, dos puntos dentro del intervalo en el cual la tangente sea horizontal o su primer derivada sea 0, ¿y qué pasaría si aumentamos la cantidad? Inclusive pueden llegar a ser infinitos puntos dentro del intervalo. En ese caso estaríamos en presencia de una recta constante, de una función constante, como en este caso es una función continua, derivable, el valor de f de A y f de B también son iguales, pero resulta ser que todos los valores del intervalo tienen el mismo valor que sus extremos. En este caso es una función constante en el cual su primer derivada será 0, coincide con las rectas tangentes. Entonces, en definitiva, desde el punto de vista geométrico que nos presenta el teorema de Rolle, la posibilidad de encontrar al menos un punto dentro del intervalo AB en el cual la recta tangente sea horizontal, o lo que es lo mismo por condición necesaria para que la recta tangente sea horizontal, es que su primer derivada sea 0. Ahora, es importante recalcar, porque vamos a analizar la posibilidad de que se cumpla el teorema, de que es necesario establecer las condiciones de la hipótesis del teorema. Y para esto uno siempre tiene que estar teniendo en cuenta cuáles son esas condiciones o hipótesis del teorema. Por un lado es que la función sea continua. Fíjense, por ejemplo, que esta función no lo es. Estoy mostrando un contraejemplo. Reúne la condición de que f de A es igual a f de B, sin embargo no es continua. Eso indicaría que no hay, como en este caso, por ejemplo, ningún punto de la gráfica en el cual la recta tangente fuera horizontal. O sea que no alcanza con que la función tenga el mismo valor en f de A y en f de B, sino que además necesitamos que la función realmente sea continua en el intervalo cerrado AB. Por otro lado, también pedíamos que fuera derivable. En este caso, fíjense que estamos exceptuando
los valores en los cuales pueda no ser derivable la función, por ejemplo, que tuviera un punto anguloso, como en este caso que tenemos aquí un punto en el cual la función no es derivable. Sin embargo, esta gráfica, por ejemplo, no tiene ningún punto en el cual su recta tangente sea horizontal. Presenta un extremo, pero presenta un punto crítico, un extremo, en este caso un máximo relativo, sin embargo la recta tangente no es horizontal. Y por otro lado, entonces vemos que las dos condiciones deben ser factibles, es decir, en este caso, por ejemplo, f de a es igual a f de b, y aquí tenemos una función en el cual tenemos un punto en el cual la derivada no existe por presentar una discontinuidad. Entonces, hay casos en el cual la función no es continua o no es derivable y por más que f de a sea igual a f de b, no nos alcanza para garantizar la existencia de puntos que tengan rectas tangentes horizontales. Entonces, a partir de ahora es importante tener en cuenta que se cumplan las tres condiciones: continuidad, derivabilidad y la igualdad de los valores de f de a y de f de b. Pasamos al enunciado del teorema de Rolle. Lo vamos a formalizar. Lo que vimos gráficamente lo podemos establecer de la siguiente manera. Si una función es continua en el intervalo cerrado AB y es derivable en un intervalo abierto AB y además cumple que f de a es igual a f de b, existirá al menos un punto en el intervalo abierto AB donde su primer derivada sea igual a 0. Esto que está escrito en forma coloquial lo podemos escribir simbólicamente de esta manera. La hipótesis, continuidad, derivabilidad y la igualdad de las imágenes, y simbólicamente podemos establecer que existe un valor de C perteneciente al intervalo abierto AB tal que f' de C sea igual a 0. Entonces, este es el enunciado del teorema. Vamos a proceder a su demostración. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la hipótesis, continuidad, derivabilidad y que f de a es igual a f de b. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que existe un valor de C donde su primer derivada sea igual a 0. Para esto, para la demostración, vamos a hacer uso del segundo teorema de Weierstrass que me tomé el atrevimiento de recordarlo. Recuerden que el segundo teorema de Weierstrass establecía que si una función era continua en un intervalo cerrado AB, existe sí o sí el máximo y el mínimo absoluto. Fíjense que en este caso, por ejemplo, en esta función, el máximo absoluto estaría en f de b y el mínimo absoluto estaría en f de a. O pueden ser puntos intermedios también, en el cual, en este caso, por ejemplo, en C sub 1 estaría presente el mínimo absoluto y en C sub 2 estaría presente el máximo absoluto. Entonces, el teorema de Weierstrass nos garantizaba que si la función era continua en un intervalo cerrado AB, yo siempre voy a tener un máximo y un mínimo absoluto. Justamente es la condición que nosotros tenemos en nuestra hipótesis. La función es cerrada en el intervalo AB. Por lo tanto, yo sé que en el intervalo AB voy a tener un máximo y un mínimo absoluto. En esto vamos a basarnos para nuestra demostración. Para la demostración, entonces, vamos a hacer uso del teorema de Weierstrass que nos garantiza la existencia de extremos absolutos en el intervalo cerrado AB. Por lo tanto, vamos a suponer en primer lugar que el mínimo absoluto no coincide con los extremos del intervalo, es decir, no coincide ni con f de a ni con f de b. En esta oportunidad vemos gráficamente que esta función cumple con la hipótesis del teorema de Rolle, y en el cual, como condición necesaria para la existencia de un mínimo relativo, como vemos aquí en f' de C, debe ser igual a 0. Es decir, condición necesaria para la existencia de un mínimo absoluto, que a su vez será un mínimo relativo, como vemos aquí, es que su primer derivada sea 0, es decir, que la recta tangente sea horizontal en ese punto. Por lo tanto, estaríamos cumpliendo con la condición del teorema de Rolle, es decir, si el mínimo absoluto no coincide con los extremos, la primera derivada será igual a 0. En segundo lugar, ¿qué pasaría si el máximo absoluto no coincide con los extremos del intervalo? Vemos otra vez aquí que esta función cumple con las características que necesitamos para
cumplir con el teorema de Rolle, y otra vez, el máximo absoluto no coincide ni con f de A ni con f de B, por lo tanto, vemos como condición necesaria para la existencia de un extremo relativo que su primer derivada sea igual a 0, es decir, que la recta tangente sea horizontal. Por lo tanto, entonces, nosotros vemos aquí que f' de C es igual a 0 por ser una condición necesaria para la existencia de extremo relativo en f de C. Y ocurre exactamente lo mismo en el segundo caso. f' de C será igual a 0 entonces por ser una condición necesaria para la existencia de extremos relativos. Por lo tanto, simplemente haciendo alusión a la condición necesaria para la existencia de extremos relativos en una función continua y derivable, es que su primer derivada en el punto sea igual a 0. Y con esto se confirmaría el teorema de Rolle. Ahora bien, ¿qué pasaría si los extremos absolutos coincidieran en los extremos? Recuerden que cuando habíamos visto el teorema de Weierstrass, hago una pequeña anotación, podía ocurrir que el extremo absoluto estuviera, como en este caso, por ejemplo, para que recordemos, en los extremos. Aquí teníamos un mínimo absoluto y aquí un máximo absoluto. Ahora bien, esto no es factible. ¿Por qué? Porque f de A y f de B son iguales. Entonces, ahí tenemos nuestro tercer caso. En este caso vamos a ver que los extremos absolutos coinciden con el extremo del intervalo, pero al ser iguales, si esos extremos coinciden con los puntos interiores del intervalo, podemos ver entonces qué va a ocurrir. Por un lado, para que f de A sea un mínimo absoluto, entonces tendrá que ser que f de x será mayor o igual a f de A para todos los valores de x del intervalo. Por otro lado, si f de B, por ejemplo, sea un máximo absoluto, entonces tendrá que ocurrir f de x será menor o igual a f de B para todos los valores de x del intervalo. Sin embargo, A y B son iguales, por lo tanto, quedará expresado como, si mantenemos las desigualdades, f de x se encuentra entre el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Pero al ser iguales, no queda otra que cumplir con la igualdad. Y si cumple con la igualdad, estaríamos indicando que esto corresponde a una función constante. Es decir, f de x es igual a una función constante. Y la derivada de una función constante es igual a 0. Por lo tanto, podemos concluir que la derivada de f de x será igual a 0 por ser una función constante. En conclusión, entonces, existe al menos un valor de c en el intervalo en el cual la primera derivada sea igual a 0 y desde el punto de vista gráfico, entonces, será que va a existir al menos un valor dentro del intervalo en el cual la recta tangente sea horizontal. Necesitamos, en primer lugar, para poder resolver un ejemplo de la aplicación del teorema de Rolle, cumplir con la hipótesis. Por favor, a tener siempre en cuenta esto de que nosotros debemos siempre verificar las condiciones. En primer lugar, f es una función polinómica. Por lo tanto, sabemos que f es continua en el intervalo 1, 3. Por otro lado, es una función polinómica, por lo tanto también es derivable, no presenta puntos angulosos, por lo tanto es derivable en el intervalo abierto 1, 3. Y por último, debemos verificar que f de 1 es igual a f de 3. Los invito entonces a que reemplacen el valor 1 en esta función y hagamos la cuenta. 1 menos 2 es menos 1, al cuadrado será 1, más 1 será igual a 2. Y ocurre que f de 3, 3 menos 2 es 1, al cuadrado es 1, más 1 es 2. Por lo tanto, ambos valores dan como resultado el valor 2, por lo tanto verifica la igualdad.
Entonces ahora sí, por el teorema de Rolle, yo sé que existe un valor de C que va a pertenecer al intervalo abierto 1, 3, tal que f' de C será igual a 0. ¿Y cómo verificamos esta definición? Simplemente, en primer lugar, obtenemos la primera derivada de la función, es 2 por x menos 2. Luego, vamos a igualar a esa función a 0 para poder obtener el valor de C. Es decir, vamos a hacer 2 por C menos 2 igual a 0, donde despejando obtenemos que C es igual al valor 2. Y efectivamente C pertenece al intervalo abierto 1, 3, es decir, hemos encontrado un valor de C en el cual la recta tangente es horizontal, o lo que es lo mismo, encontramos el valor del intervalo en el cual presenta la función un extremo relativo. Espero les haya servido esta explicación. Nos vemos en el próximo video.